Eberhard ya no creía en los rescates, la guerra se había llevado a su esposo, a su hijo y cualquier rastro de fe que le quedara en lo que valía la pena salvar. Pero en una autopista resbaladiza por la lluvia, en el borde del desierto de Nuevo México, una criatura caída y enredada en alambre de púas la hizo detenerse. Solo un Mustang salvaje, pensó ella, hasta que limpió el lodo, reveló las cicatrices y algo oculto bajo la superficie le dijo que este no era un animal ordinario. Era una llave viviente de un secreto gubernamental enterrado, y ellos ya habían comenzado la cacería. Antes de sumergirnos, cuéntanos desde dónde nos ves. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte. La lluvia golpeaba el parabrisas con un ritmo salvaje e implacable. Cada gota tamborileaba sobre el vidrio maltrecho como si intentara forzar su entrada. Los limpiaparabrisas de la vieja camioneta de Eberhard oscilaban de un lado a otro, protestando con cada pasada chirriante, solo para embarrar los rastros de lodo dejados por meses de polvo rojo del desierto. La autopista 53 se extendía recta y vacía. A esta hora, atravesando el borde exterior de las tierras baldías de Nuevo México, un lugar al que la gente solo acudía para desaparecer o ser olvidada. Dentro de la cabina, el calentador traqueteaba pero no lograba espantar el frío. Una chaqueta militar descolorida yacía doblada en el asiento del pasajero, una compañera silenciosa del viaje solitario de Ebe. Ella sujetaba el volante con manos marcadas por viejas cicatrices. Sus muñecas eran nudosas y resistentes, su piel curtida por el sol y pálida. Un cabello plateado y corto se pegaba húmedo a su frente y sus hombros se encorvaban no solo por el frío, sino por dolores que nunca se iban del todo. A veces, su hombro izquierdo tenía espasmos, memoria muscular de una vieja herida que brotaba cada vez que la lluvia amenazaba. Ya no conducía con ningún propósito. Ya no. Los días de órdenes y certezas, de creer que siempre quedaba algo por salvar, habían terminado hacía años con 2 telegramas. Uno por su esposo, el capitán Tyler Hart, perdido en Kandahar, el otro por su hijo Joshua, un chico que se había ido a la guerra demasiado joven y volvió a casa solo como un nombre en una piedra. Estos eran los recuerdos que Ebe cargaba, un peso silencioso en su pecho que se hacía más pesado con cada milla. La furia de la tormenta desdibujaba los bordes de todo lo exterior, convirtiendo los postes de las cercas y el matorral en fantasmas oscuros que pasaban veloces. Entonces, desde la periferia de su visión, un movimiento repentino y caótico, algo vivo y desesperado al borde de la carretera. Ebe frenó, el corazón golpeando sus costillas. Los faros cortaron la lluvia lo suficiente como para captar la forma de un caballo enredado en alambre de púas, luchando y fallando en el lodo. Por un momento, Ebe simplemente se quedó allí sentada, apretando el volante tan fuerte que sus nudillos se blanquearon. No había nadie más alrededor. Sin otros faros, sin testigos y sin órdenes. Podría haber seguido conduciendo, fingir que no había visto nada. Nadie lo sabría. Pero algo en ella se negó. Alcanzó la puerta, preparándose mientras la lluvia fría azotaba su rostro y el viento arañaba su chaqueta. Con las botas hundiéndose en el fango, avanzó hacia la cerca, dejando que las luces de la camioneta dieran la iluminación justa. El Mustang, de un gris pálido, con el cuero reluciente por la lluvia y surcado de sangre oscura, yacía torpemente de costado, con una pata trasera atrapada en un nido de alambre de púas. Hilillos de color rojo oscuro bajaban por su flanco, acumulándose en el lodo. Los ojos del animal mostraban el blanco, sus fosas nasales se dilataban y su pecho se agitaba por el terror, pero ya no luchaba. Su fuerza se había desangrado con la tormenta. Ebe se agachó a varios pies de distancia, con cuidado de no agobiarlo. No habló al principio, dejando que su presencia se asentara en la oscuridad. La lluvia ocultaba su respiración, empapándola hasta los huesos en momentos, pero esperó, dejando que el caballo la viera como algo más que una amenaza. Tranquilo, murmuró finalmente, con voz baja y constante, como si se dirigiera a un soldado herido. Nadie está aquí para hacerte daño. No esta noche. El Mustang parpadeó, manteniéndose firme, temblando, pero sin apartarse.
Eve sacó una navaja plegable de su bolsillo, con óxido en la bisagra pero lo suficientemente afilada. Avanzó pulgada a pulgada, lenta y deliberada, y se puso a trabajar en las hebras inferiores. Cada raspado metálico enviaba una sacudida a través del cuerpo tenso del caballo, pero este no soltó coces. Quizás no le quedaba energía. Quizás, pensó Eve con amargura, simplemente ya no le importaba. Cortó una hebra, luego otra, sintiendo el alambre morder su palma mientras trabajaba. En el último tirón, la tensión se rompió y la pata del Mustang se liberó de golpe, cayendo el animal en un montón. No salió huyendo. Solo se quedó allí, con un aliento espumoso que venía superficial y rápido. Arrodillada en el lodo, Eve puso suavemente su mano sobre el cuello húmedo del caballo. Sintió el temblor bajo su palma, el pulso frenético bajo la piel. Calor frágil y fugaz. «¿Estás bien?», susurró, sin estar segura de a quién se refería. La lluvia no había cesado. Tamborileaba contra el metal de la camioneta y corría en arroyuelos por la puerta maltrecha. Eve miró al Mustang. Sin placa, sin marca, sin cabestro, sin señales de pertenencia, sin evidencia de que alguien lo hubiera cuidado en absoluto. Solo una criatura maltratada, medio muerta por un mundo que masticaba lo que no podía controlar. Se quitó la chaqueta, ignorando el dolor en su hombro, y la extendió sobre el cuello y el lomo del caballo, acomodándola lo mejor que pudo para darle el poco calor que le quedaba. «Basta», dijo con voz rasgada. «No es que te rindieras. El mundo se rindió contigo». Eve revisó la caja de la camioneta, extendiendo una manta raída y rellenando sacos de arpillera para colchar. No era mucho, pero era mejor que el lodo. Con persuasión y tirones suaves, ayudó al Mustang a ponerse de pie, haciendo una mueca cuando el dolor punzante bajó por su brazo. El caballo era más pesado de lo que parecía, su peso era pura tensión muerta y hueso. Tomó casi 10 minutos, cada pulgada de lucha, pero finalmente logró subir al animal a la caja de la camioneta, donde se dobló con torpeza, con las patas temblando. Ella pasó una cuerda suavemente alrededor de su pecho, más por consuelo que por sujeción, y lo cubrió con una segunda manta. De vuelta tras el volante, con la lluvia cayendo a cántaros sobre el parabrisas, Eve miró la figura acurrucada en su camioneta. No sabía qué traería el mañana, si el Mustang sobreviviría o si ella podría salvar algo en absoluto, pero al menos por esta noche, el caballo no moriría solo en la tormenta. Arrancó el motor y se dirigió a casa. El mundo exterior estaba ahogado por la oscuridad y la lluvia. Su corazón latía con algo que no había sentido en años, un hilo delgado de esperanza obstinada que se negaba a ser cortado. La camioneta traqueteaba y gruñía, abriéndose paso sobre surcos resbaladizos y tierra lodosa mientras Eve la instaba a subir la última pendiente. Los faros recorrieron el revestimiento maltratado de su cabaña, madera deformada y gris por el sol y el tiempo, con el porche hundiéndose un poco más con cada estación. Los árboles presionaban desde todos lados, enebros retorcidos y pinos ponderosa, sus sombras alargándose en la oscuridad previa al amanecer. Más allá de la casa, medio tragado por la maleza, se encontraba el viejo taller, un cobertizo que su esposo había construido en un verano de esperanza y sudor, donde su hijo alguna vez talló caballos de juguete y se midió contra el mundo. Aquellos días se sentían como otra vida. Ahora, el aire allí estaba denso con el recuerdo agudo del serrín y la lenta podredumbre de los sueños dejados demasiado tiempo en la humedad. Eve dejó el motor al ralentí un momento, escuchando el tic-tac del metal caliente mientras la lluvia amainaba. Respiró hondo, conteniendo el viejo dolor en su hombro, y salió. Sus botas se hundieron en la tierra fría y blanda mientras se dirigía al cobertizo. Con esfuerzo, abrió de par en par las tercas puertas dobles. La oscuridad en el interior era absoluta, rota solo por el círculo tembloroso de su linterna que se enroscaba alrededor de cinceles oxidados, caballetes rotos y una dispersión de tablas deformadas. Todo estaba cubierto por una fina y virgen capa de polvo. Trabajó rápida y silenciosamente, apilando herramientas viejas en una esquina,
bajando una lona que no se usaba hace mucho y extendiendo mantas raídas y sacos de arpillera sobre el suelo irregular. Antes de meter al Mustang, se detuvo en el umbral, mirando hacia la negrura hueca. El silencio se sentía denso, casi sagrado. En su pecho, una opresión, no exactamente miedo o vacilación, sino el peso de saber lo que estaba a punto de pedirle a este espacio y a sí misma. Sus labios se apretaron en una disculpa silenciosa hacia el caballo, hacia los fantasmas en la madera, hacia la familia cuyas voces nunca volverían a resonar allí. Eve regresó a la camioneta y fabricó una rampa improvisada con tablones, apoyándolos contra la puerta trasera. El Mustang, todavía de un gris ceniciento y temblando por el frío, yacía acurrucado en la caja de la camioneta con las patas en posición incómoda y los ojos muy abiertos, rodeados de blanco por el terror. No intentó enlazar ni forzar al animal, conocía demasiado bien el lenguaje de las heridas. En su lugar, se hizo a un lado, dejando que el resplandor del cobertizo y el aroma agudo de la paja ofrecieran la invitación que pudieran. Finalmente, con palabras de aliento silenciosas, persuadió al Mustang para que bajara por la rampa. El caballo se tambaleó, casi colapsando. Sus flancos vibraban, cada aliento era un temblor de esfuerzo y dolor. Sus ojos se pusieron en blanco, mostrando más blanco que marrón mientras Eve lo empujaba suavemente hacia abajo por la pendiente. Las pezuñas del animal resbalaron y escarbaron, con las patas amenazando con flaquear. Pero la gravedad y la determinación vencieron. Casi se desplomó sobre las mantas que lo esperaban, respirando con dificultad, con los flancos agitados y el sudor mezclándose con la lluvia en regueros por sus costados maltrechos. Eve retrocedió hacia el umbral, manteniendo su cuerpo bajo y sin actitud amenazante. Se sentó en el rincón sombreado, con las rodillas encogidas y las manos descansando vacías sobre sus muslos, con la mirada fija pero suave. Podía sentir el temblor de miedo que emanaba del animal, su pecho subiendo y bajando, cada músculo tenso como un cable. Ni una sola vez intentó cerrar el establo ni extender una mano. En cambio, dejó que el silencio se asentara entre ellos. A medida que pasaban los minutos, el Mustang no huyó ni arremetió. Simplemente respiraba pesado y rápido, con la cabeza gacha. Su cuello se arqueó ligeramente, como si se negara a encontrar la mirada de Eve, pero rehusando apartarse por completo. Ella observó inmóvil hasta que el caballo finalmente se aquietó, instalándose una paz delgada y frágil sobre el improvisado establo. Dejó cerca un cubo de agua limpia, un pequeño montón de heno y un puñado de avena mezclada con rodajas de manzana marchitas, esperando tentar la confianza del animal. Luego se retiró, cerrando las puertas solo a medias. Esa primera noche, escuchó cada movimiento, cada resoplido ansioso desde la silenciosa cocina. La lluvia repiqueteaba en el techo de metal. Mantuvo su vigilia en la oscuridad. La mañana trajo pocos cambios. El heno permanecía intacto. El agua estaba volcada, su contenido empapando la tierra. Las huellas, marcas afiladas y de pánico, estaban dispersas por toda la paja. Eve arregló todo en silencio y se marchó de nuevo, resistiendo el impulso de revisar más de una vez. Se recordó a sí misma que el tiempo, la paciencia y la presencia eran las únicas medicinas que importaban ahora. Al mediodía del día siguiente, la fatiga y el hambre habían obligado al Mustang a acurrucarse en un rincón, con el hocico presionado casi contra las tablas. No comía ni dormitaba, simplemente resistía. Cuando Eve entró, los músculos del animal se tensaron por el sobresalto y echó las orejas hacia atrás. Ella retrocedió, esperando a la intemperie hasta que el temblor cesó. Cada vez que salía, notaba que las orejas de Eve se movían, siguiendo su presencia, debatiéndose entre el miedo y una esperanza desesperada. Se preguntó, no por primera vez, cuánto tiempo hacía que este caballo no confiaba en nada en absoluto. Una tarde, mientras una tormenta de viento soplaba arena contra el revestimiento maltratado y una luz gris se filtraba por las grietas, Eve se sentó frente al Mustang con las rodillas dobladas y la barbilla en la mano. El cobertizo era una catedral de penumbra, con la única luz de ese azul peculiar que nunca calienta nada.
Su voz apenas perturbó el aire. Una vez le puse a mi hijo el nombre de Joshua, dijo en voz baja, sin esperar una reacción. Él me miraba como lo haces tú, como si el mundo le hubiera arrancado hasta el último gramo de confianza y no hubiera dejado nada más que huesos y ojos. El caballo no se movió, pero su párpado parpadeó. No eres un fantasma. No eres algo para ser desechado. Eres ceniza, Tas, murmuró ella. Pero la ceniza aún puede guardar calor incluso después de que el fuego se haya apagado. Desde ese momento, llamó al Mustanas, no como un mandato ni como una posesión, sino como un reconocimiento, un nombre, nada más y, a veces, nada menos. Al tercer día, con el agotamiento superando a la resistencia, permitió que Ebe se acercara un poco más. Ella se movió lentamente, llevando un paño suave humedecido con agua tibia, agachándose para no parecer imponente. Hablaba en voz baja, recitando viejas historias. Nada importante, solo el sonido de su voz, como para llenar el silencio para ambos. Limpió suavemente las capas de lodo endurecido en el hombro izquierdo de Ash, exponiendo la piel debajo, moteada y rugosa. A medida que la suciedad se desprendía, descubrió una serie de cicatrices viejas, realzadas y blancas, cruzándose en líneas paralelas como si hubieran sido hechas por un látigo o una picana eléctrica. Algunas cicatrices se cortaban diagonalmente, fruncidas en los bordes. Evidencia de metal y violencia mucho más antigua que la tormenta. Las manos de Ebe se quedaron quietas, con el corazón encogiéndose. Entonces, en el parche de pelo más corto y erizado a lo largo del omóplato del Mustang, encontró algo más. Una tenue depresión más oscura que el pelaje circundante, hundida como si una marca hubiera sido presionada allí hace mucho tiempo. Limpió de nuevo, entrecerrando los ojos bajo la luz tenue. La forma era extraña, 3 líneas curvas entrelazadas en un triángulo que apuntaba hacia abajo. No era una marca de rancho, ni un símbolo de propiedad que ella reconociera. Era algo más antiguo, oculto, quemado en la carne y la memoria. Ebe se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, con el paño inerte en sus manos. Se quedó mirando la marca, con la mente retrocediendo a través de cada informe, cada rumor de sus años uniformada. Ash no se movió, ni siquiera la miró. Pero el silencio en el cobertizo se hizo más profundo, envolviéndolos a ambos. Afuera, el viento sacudía las tablas sueltas y el polvo se filtraba por las grietas. Había una verdad aquí, inconfesable, inconfundible. Ebe supo entonces que este caballo no se había extraviado simplemente ni había sido abandonado. Ash era un sobreviviente, pero no de peligros ordinarios. Había heridas aquí que la naturaleza nunca podría causar. Se quedó sentada mucho tiempo, con los ojos fijos en la marca, pensando en las cosas que la gente elige borrar y en las cosas que siempre regresan, marcadas en la carne y esperando ser vistas. La noche se cerró en torno al viejo taller, el tipo de oscuridad que sofoca todo debajo de ella, espesa y absoluta. No había luna arriba, solo el viento silbando a través de los enebros y el delgado traqueteo metálico del techo de hojalata al flexionarse bajo cada ráfaga. El desierto siempre se sentía más vacío en estas horas, con el silencio roto solo por la llamada distante de algún ave insomne o el ladrido de los coyotes en algún lugar más allá del alcance de la luz del porche. Ebe no entró en su casa. En su lugar, buscó la vieja silla de madera que alguna vez perteneció a su esposo, la arrastró hasta el borde de la luz de la lámpara de aceite colgante y la colocó a pocos pasos del establo improvisado donde Ash descansaba. Se sentó lentamente, con las articulaciones doloridas, y envolvió ambas manos alrededor de una taza de hojalata maltratada, con café tibio remolinándose en el fondo, intacto durante horas. La taza ofrecía un poco de calor, si no consuelo. Ebe dejó que su mirada vagara, sin observar del todo al caballo, pero sin apartar la vista por completo. Dentro del establo, Ash yacía con la cabeza baja, las patas dobladas torpemente debajo de él, con los costados subiendo y bajando en respiraciones lentas y desiguales. Sus ojos estaban medio cerrados, parpadeando bajo el resplandor de la linterna.
pero de vez en cuando, sus orejas se movían, captando el crujido más leve, el roce de Eve al cambiar de posición en su asiento, el suspiro inquieto del viento filtrándose entre los tablones. No había música, ni radio, ni palabras suaves ni golosinas ofrecidas con manos esperanzadas. Solo el simple acto de estar presente, de compartir el aire. Tanto la mujer como el caballo se estremecían cuando el viento cambiaba, sintiéndolo colarse por las grietas y costuras de la madera. Durante un largo rato, no hubo nada más que el silencio. Eve simplemente se sentó y respiró. No intentó llenar el vacío con amabilidad forzada o movimientos ajetreados. Había aprendido, de la manera en que solo lo hacen los quebrantados, que lo más importante era dejar espacio para el miedo de alguien más. Finalmente, comenzó a hablar, no muy alto, sin esperar nada a cambio. Mantuvo los ojos en el suelo, siguiendo con la mirada la forma de viejas manchas de aceite en la tierra. Fui médica en Kandahar, dijo. Su voz era baja, firme, con el peso justo para llegar a los oídos de cualquiera dispuesto a escuchar. No en primera línea, no como mi esposo, pero cada mañana traían los cuerpos. Algunos envueltos en banderas, otros simplemente dejados para que nosotros los limpiáramos y los enviáramos a casa. Giró el anillo desgastado en su dedo, con el oro opaco y la piedra desaparecida hace tiempo. Tyler era capitán. Murió porque alguien dio las coordenadas equivocadas. Fuego amigo, lo llamaron. Pero no se siente nada amigo cuando llega la carta y lo único que te queda es una lista de errores. Sus palabras se desvanecieron en el murmullo del viento. Ash se movió una vez con los ojos aún cerrados, pero Eve continuó, aunque solo fuera porque la alternativa era dejar que el silencio la ahogara. Mi hijo Joshua nació durante un año de inundaciones en Texas. Odiaba el brócoli, amaba los cómics y una vez me dijo que preferiría pintar antes que marchar. Debí haberlo escuchado. Quizás lo escuché. Simplemente no lo detuve cuando el ejército llamó. Hizo una pausa, con el aliento entrecortado. Escribía a casa historias divertidas. Siempre intentaba mantener el ánimo. Yo me daba cuenta. Creo que él sabía que yo me daba cuenta. Pero lo dejé ir de todos modos. Por un momento, las palabras la alcanzaron, llenándole la boca de ceniza amarga. Cerró los ojos, cubriéndolos con su mano libre. No para limpiarse las lágrimas, sino para protegerse de la luz, de los recuerdos, del dolor. No salvé a nadie, susurró al fin, y las palabras cayeron entre ellos como piedras en el lecho de un río seco. Ni a Tyler, ni a Joshua, ni a los otros chicos que volvieron destrozados o a los que nunca regresaron. Tampoco pude salvarme a mí misma. Solo aprendí a vivir rodeada de los espacios vacíos. Eve dejó caer la mano y miró hacia la oscuridad, sin esperar consuelo, sin buscarlo. Había dicho estas cosas antes, a solas en la casa o al viento del desierto, decirlas ahora con Ash como único testigo se sentía a la vez tonto y necesario, una confesión que no buscaba perdón. La lámpara parpadeó. Una rama golpeó el costado del cobertizo y el viento aumentó, silbando por los huecos. Ash no se movió. No se sobresaltó, no se hundió más en la esquina, no apartó la cabeza como lo había hecho en aquellas primeras horas de miedo. Su respiración se estabilizó y abrió los ojos apenas una rendija, lo suficiente para enfrentarse al mundo bajo sus propios términos. No miró a Eve, pero tampoco apartó la vista. Algo tácito se asentó entre ellos. No exactamente confianza, todavía no, sino algo parecido a un permiso, un acuerdo para coexistir, al menos por el lapso de una sola noche. Eve no sonrió, pero su mirada se suavizó. La tensión que fruncía su frente se relajó un poco. Se levantó lentamente, con las rodillas rígidas, y tomó una manta fina del umbral, colocándola suavemente sobre la estructura del establo. Un gesto no por calor, sino por consuelo para ambos. Se demoró un momento más, mirando a Ash, y luego dijo, casi en un susurro, no tienes que confiar en mí.
Pero yo no seré la primera en irme. Dejó la puerta entreabierta, lo justo para que el resplandor de la lámpara se extendiera hacia la casa y para que pasara una corriente de aire nocturno. No echó el pestillo. No miró atrás. En la oscuridad, mientras cruzaba el patio, Eve sintió el peso de ser observada, la mirada de Ash, firme y sin miedo, siguiéndola hasta que ella desapareció en la noche. Él no se agitó, no tembló de pánico, no resopló con desprecio ni advertencia. Simplemente existía en ese pequeño y duramente ganado espacio de quietud. Y así, con el mundo exterior silbando su melodía fría, dos seres, cada uno cargando su propia colección de viejas heridas y espacios vacíos, compartieron la oscuridad. Allí, en ese frágil silencio, nació algo pequeño e indestructible, el primer nudo frágil de pertenencia, atado no con esperanza, sino con resistencia. La tarde estaba cargada de una quietud inquieta, de esa que hace que hasta los pájaros enmudezcan. Las nubes no amenazaban lluvia, pero algo en la pesada y amarillenta luz prometía que pronto llegaría una tormenta. El aire del desierto presionaba de cerca, cargando el olor a salvia seca y truenos distantes. Eve estaba en el porche, con el sudor picándole bajo la franela. Su sierra cortaba una placa de pino blando. Los dientes mordían y chillaban, pero el ritmo se rompió por un zumbido bajo y rodante que se hacía cada vez más fuerte, tragándose el silencio habitual. Se detuvo con la sierra colgando floja a su costado, escuchando. El motor era demasiado suave, demasiado deliberado. No era el carraspeo maltratado de las camionetas de rancho ni el gemido de un sedán familiar. Era el ronroneo depredador de algo costoso, algo que no pertenecía a este tramo de tierra y roca. Eve dejó la sierra y se apartó un mechón de pelo húmedo de la frente, entornando los ojos hacia el camino de entrada. Un SUV negro, brillante, imponente y reluciente, se detuvo lentamente al borde del patio. Las ventanas estaban tintadas, los faros tenues, ni una mota de polvo manchaba su superficie perfecta. Sin música, sin claxon, ni siquiera el crujir de la grava cuando los neumáticos se deslizaron hasta detenerse. El mundo parecía contener el aliento. Eve no dio un paso adelante. Observó, con el corazón latiendo un poco más rápido. La puerta del conductor se abrió con un clic mecánico y un hombre emergió. Alto, traje de corte impecable, negro azabache, inmaculado, una camisa blanca y rígida bajo la chaqueta, corbata oscura anudada tan pulcra como una soga. Sus zapatos brillaban como espejos, intactos por la arcilla roja. No llevaba maletín ni ningún tipo de carpeta oficial, y no miró el paisaje ni la casa. Simplemente cerró la puerta, se ajustó la manga de la chaqueta y caminó hacia el porche como si fuera dueño del aire que lo rodeaba. Ella se mantuvo firme en lo alto de los escalones, encontrando su mirada sin decir palabra. Él se detuvo a 3 pasos de distancia, lo suficientemente cerca como para que ella viera el azul frío de sus iris, la ausencia de calor detrás de ellos. Por un instante, ninguno habló. Luego, él rompió el silencio con una voz tan pulida como sus zapatos, pero sin nada de suavidad en ella. Busco un Mustang. Herido, con una marca en el hombro izquierdo. ¿Ha visto alguno? Sus palabras fueron afiladas, sin rastro de acento local. No parpadeó. Los labios de Eve se movieron en lo que pudo ser una sonrisa, pero esta no llegó a sus ojos. Dejó que el silencio se prolongara. No puedo decir que lo haya visto, respondió ella con naturalidad. Un solo momento de silencio se extendió. Entonces, la boca del hombre se curvó apenas en el fantasma de una mueca que no alcanzó sus ojos. Usted es Evelyn Hart, enfermera de campo del ejército retirada, licenciada en 2009. Esposo, capitán Tyler Hart, muerto en acción en Afganistán. Hijo, soldado Joshua Hart, muerto en Kirkuk 2 años después. Compró esta propiedad en 2013 con la compensación de los veteranos. Soy minucioso. A ella se le revolvió el estómago. No dejó que se notara,
excepto por una pequeña tensión en el músculo de su mandíbula. No tiene licencia para ganado. No hay permisos con el servicio forestal. Ese Mustang no es suyo. Eve se encogió de hombros, dejando caer el brazo a su costado, con cuidado de no traicionar nada en su postura. Si veo algo enredado en alambre y sangrando, ayudo. No verifico la propiedad. El hombre inclinó la cabeza, considerando. No es un caballo común, señora Hart. Ella resopló suavemente. Y nadie en este camino es una persona común. Una ráfaga de viento barrió el patio, arremolinando polvo y hojas secas entre ellos. En algún lugar de las montañas, un halcón gritó. El rostro del hombre no cambió. No nos interesa causar una escena, continuó él. Simplemente necesitamos que el caballo sea devuelto. Después de eso, seguiremos nuestro camino. ¿Necesitamos? Las cejas de Eve se elevaron. Él no respondió, su rostro era una máscara de educada indiferencia. Ella bajó medio escalón, endureciendo la voz. No sé si usted está con la DEA, la CIA o alguna otra agencia del alfabeto, pero si planea entrar sin permiso aquí afuera, debe saber que duermo con un arma bajo la almohada. Los labios del hombre apenas se movieron. Lo sé. Y sabemos que se está vivo. Si no nos lo entrega, lo recuperaremos por otros medios. Eve sostuvo su mirada sin pestañear. Una advertencia silenciosa colgaba en el espacio entre ellos. Se miraron fijamente, los escalones del porche eran un campo de batalla tanto como cualquiera que ella hubiera visto. Finalmente, Eve cambió el peso de su cuerpo, dejando caer su mano de modo que rozara su cadera, cerca de donde solía llevar la cartuchera de su arma reglamentaria. ¿Cómo se llama?, preguntó ella con voz uniforme. No importa. Bien. Recordaré su cara. Dejó que el silencio se asentara como el polvo, con la mirada fija en la de él. El hombre se ajustó los gemelos, luego giró sobre sus talones y regresó al SUV. Se detuvo antes de subir, mirando por encima del hombro una última vez. Sus ojos se encontraron con los de ella, no de forma amenazante, sino extrañamente arrepentida, como si deseara un resultado diferente o viera algo familiar en su desafío. Luego desapareció tras los cristales tintados. El vehículo retrocedió, giró suavemente y se alejó por el camino lleno de baches, sin levantar ni una sola piedra a su paso. Eve observó hasta que las luces traseras desaparecieron. Solo cuando el silencio reclamó el patio, ella se movió. Entró en la casa, sus pasos resonando en el suelo de madera. En el cajón de la cocina, sacó su vieja Glock, revisó el cargador y la puso sobre la mesa donde su difunto hijo pintaba cuadrados en los tablones deformados. Un relincho suave flotó desde el taller. Un sonido fino, casi interrogante, que se desvaneció con el viento. Eve miró en esa dirección con los labios apretados en una línea dura. Su mirada se desplazó hacia la esquina de la sala de estar donde aún estaba el viejo escritorio de Tyler, con el borde manchado de un marrón tenue por un accidente de hace años que nunca se limpió del todo. En ese momento, los recuerdos la presionaron. Noches esperando a que su esposo volviera a casa. Mañanas esperando una carta de su hijo. Y todo ese tiempo en que abrió la puerta esperando respuestas y recibió solo silencio. Volverán, masculló para sí misma. Las palabras se sintieron pesadas, definitivas. Pero esta vez, se dijo a sí misma que no perdería nada más. Se sentó a la mesa durante un rato, escuchando la quietud, el pulso de su propio corazón. La Glock descansaba a su alcance, no por exhibición, sino como una promesa. Una tormenta vendría pronto, ya fuera desde las montañas o de hombres con trajes negros. Afuera, el viento arreció, esparciendo polvo rojo contra los cristales de las ventanas. Eve miró hacia las sombras que se alargaban, con las líneas de su rostro profundizándose por la determinación. Lo que fuera que viniera,
lo recibiría aquí, en su propia tierra, bajo sus propios términos. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. No realmente. En el taller, Ash cambió de posición, su presencia era un juramento silencioso en la oscuridad creciente. No había luna sobre las montañas, solo una espesa presión de nubes arrastrando sus sombras por la cresta. El viento había cambiado esa tarde, soplando con fuerza desde el oeste y trayendo consigo un rastro metálico, agudo y desconocido, que se asentaba en la lengua como el sabor de advertencia antes de un rayo. En la oscuridad de su sala, Eberhard se sentó sin luces y con las ventanas negras, con el silencio extendiéndose a su alrededor. No intentó dormir. Su cuerpo sabía que no debía hacerlo. Su vieja Remington descansaba sobre sus rodillas, el acero frío y honesto en su agarre. Durante horas había escuchado, contando los ritmos que le indicaban que la noche no era normal. Atrás, en el taller, los movimientos de Ash habían pasado de una quietud cansada a una agitación inquieta. El Mustang caminaba por la esquina, con las pezuñas rozando el suelo y las fosas nasales dilatadas. Cada resoplido parecía llevar una pregunta, como si el caballo pudiera sentir mejor que cualquier humano que algo extraño merodeaba la propiedad. Eve confiaba en ese sentido. Había sobrevivido a demasiado prestando atención a lo que los animales veían mucho antes que las personas. Justo antes de la medianoche, mientras sus nervios se tensaban como cables, una astilla de luz roja brilló afuera, un parpadeo de la alarma de cable que había tendido detrás del cobertizo. Desapareció casi tan rápido como surgió. No era un coyote, ni un vecino, sin sonido de motor, sin ladridos de los perros mestizos del valle. Quienquiera que estuviera afuera se movía como si perteneciera a la oscuridad ajena. Quitó el seguro de su escopeta, con el corazón latiendo constante pero fuerte, y salió por la puerta trasera, desvaneciéndose en lo negro. La noche era pesada, cada sombra espesa como lana. Abajo, en el bosquecillo de pinos, dos figuras se deslizaban entre los troncos, con las formas de sus cuerpos camufladas por equipo de desierto. No llevaban linternas frontales, solo máscaras ajustadas y guantes. Cada movimiento estaba ensayado. Uno cargaba un arma de dardos tranquilizantes de cañón largo y pesado. El otro llevaba un visor térmico de mano, recorriendo con su lente el cobertizo y la línea de la cerca. Eve se mantuvo pecho tierra contra la cerca, observando a través de una estrecha rendija que había cortado en la madera meses atrás. Su dedo descansaba en el gatillo, pero contuvo la respiración, esperando. Un cazador paciente sabe que un disparo apresurado es peor que ninguno. Dentro del establo, Ash retrocedió hasta el rincón más alejado, con los músculos temblando y el sudor brotando bajo su pelaje plateado. Sus ojos reflejaban la poca luz que había, grandes y salvajes. El hombre con el arma tranquilizante se movió hacia la entrada, agachándose, buscando la lona pesada que Eve había puesto sobre la puerta del establo para cubrirla más. Tenía la intención de apartarla. Un estruendo repentino rompió la calma. Un cubo de acero, golpeado por la pezuña trasera asustadiza de Ash, rebotó contra las tablas. En ese mismo instante, el Mustang echó la cabeza hacia atrás y lanzó un grito de pánico puro y penetrante que resonó por todo el valle, cortando la noche en dos. El hombre enmascarado saltó hacia atrás, con los nervios traicionando su supuesta disciplina. Eve disparó su tiro de advertencia, impactando en el poste a pulgadas de su hombro, lanzando astillas sobre su brazo. El eco fue enorme, más fuerte de lo que recordaba, y por un instante el intruso se congeló, debatiéndose entre sus órdenes y su instinto de huir. El del arma tranquilizante giró, moviendo su arma hacia el sonido del disparo. Pero Ash, impulsado por el terror, se lanzó contra la parte trasera del establo, golpeando con sus pezuñas un parche de madera contrachapada que Eve había reparado recientemente. Se astilló bajo su fuerza, y en un arranque salvaje de energía, el Mustang irrumpió a través de ella, desapareciendo en la noche. Eve no esperó a que los hombres se recuperaran. Se movió lateralmente a lo largo de la cerca, manteniéndose en la oscuridad, con la respiración corta y agitada. El segundo hombre,
Olvidando el visor térmico, sacó un arma de mano y apuntó a ciegas hacia el destello de su disparo. Ella disparó de nuevo, esta vez, no fue una advertencia. La bala lo alcanzó en el hombro y él se tambaleó, colapsando sobre la tierra fría con un gruñido. El primer intruso, al ver caer a su compañero, soltó el arma tranquilizante y se retiró rápido, fundiéndose en la oscuridad hacia un vehículo que Eve aún no podía ver. Ella no lo siguió. En cambio, cruzó el terreno abierto hacia el cobertizo. Cada músculo alerta a cualquier movimiento, cada sentido sintonizado con las sombras. La parte trasera del taller estaba abierta de par en par, tablas astilladas, huellas de pezuñas en el lodo fresco grabadas profundamente en la tierra. Ash se había ido. Sus rastros se dirigían al oeste, hacia la maleza y el barranco más allá. A Eve le ardían los pulmones. El miedo y la furia se enredaban en su pecho. Se volvió hacia el hombre herido que yacía tirado, sujetándose el hombro con los dientes apretados en una máscara de ira y dolor. «Vivirás», dijo ella, con la voz tan firme como pudo. «Pero no te irás de aquí hasta que llegue el sheriff». Él la miró con odio, demasiado agitado para responder, con los ojos oscuros y sin fondo detrás de la máscara. Ella pateó su arma fuera de su alcance y usó un trozo de cuerda de empacar para atar sus muñecas, apretando lo suficiente para mantenerlo quieto, pero sin romper la piel. Él forcejeó, pero las manos de ella estaban seguras, ya había hecho esto antes en lugares más oscuros por mejores razones. Se puso de pie y escaneó el perímetro. El mundo a su alrededor estaba extrañamente amplificado. Cada aleteo de las hojas, cada crujido de las agujas de pino era una posible amenaza. Pero ahora solo había viento, el último de los intrusos se había ido. El establo era un caos, heno esparcido, sangre en las tablas por un corte superficial y el tenue calor persistente de un animal vivo que ahora había huido. La lámpara que colgaba sobre la puerta parpadeaba y oscilaba, proyectando sombras locas en las paredes. Eve apoyó su escopeta sobre sus antebrazos, con la respiración temblorosa ahora que la adrenalina se desvanecía. No era solo Ash quien había corrido, algo dentro de Eve también amenazaba con dispersarse. Durante años, ella había creído que podía mantener al mundo a raya, que sus rutinas y su distancia mantendrían a sus fantasmas lejos. Pero ahora estaba allí, en el silencio arruinado del taller, con el viento arremolinando polvo alrededor de sus botas, y se dio cuenta de que nunca se había sentido tan desprotegida. El hombre herido yacía en silencio, respirando con dificultad, con el sudor surcando la suciedad de su frente. Eve revisó su herida, limpia, una perforación de entrada y salida, nada que no hubiera visto y remendado 100 veces antes. Envolvió lo peor con una tira arrancada de su camisa y le dijo, no sin cierta amabilidad, que se quedara quieto o se arriesgaría a desangrarse. Él no respondió, solo la observó con la mirada amarga de un animal herido. Afuera, los árboles susurraban secretos que ella no podía oír. Eve miró hacia la noche, forzando la vista en busca de movimiento. No había nada más que el eco del grito de Ash, la imagen del Mustang huyendo hacia la oscuridad. Repasó el momento una y otra vez, el destello brillante de los ojos del caballo, la fuerza explosiva de su escape, la forma en que su miedo sonaba como una acusación. Le dolían los hombros, no por la pelea, sino por saber que todos sus preparativos, toda su vigilancia, no habían sido suficientes. Había querido mantener este lugar a salvo para Ash, para ella misma, para el recuerdo de aquellos que había amado y perdido. Ahora las puertas colgaban abiertas y lo único que había llegado a confiar en ella se había ido. Perdido en la noche y en una naturaleza salvaje a la que no le importaba la esperanza ni el anhelo. Mientras permanecía bajo la luz oscilante, bajando finalmente el arma, sintió el peso del fracaso asentarse en su pecho. Ash había corrido, tal vez por instinto, tal vez por terror. Tal vez porque había aprendido demasiado bien que confiar en alguien podía ser mortal. Eve se limpió el sudor y la arena de la frente. Mirando hacia la puerta abierta, las huellas de lodo, el espacio vacío donde un alma herida había yacido. No sabía qué hacer a continuación.
Por primera vez en años, no había protocolo, ni plan, ni un camino claro a seguir. Solo el viento, la oscuridad y el dolor hueco de la ausencia. Ash estaba allá afuera en alguna parte, solo, herido, perseguido. Eve se permitió sentir esa pérdida, dejó que resonara en su interior, sin reprimirla ni apartarse. Durante mucho tiempo permaneció en el taller vacío, dejando que las sombras se reunieran a su alrededor. El arma se sentía pesada en sus manos, pero no la soltó. Afuera, el viento aullaba. En algún lugar lejano, un coyote llamó, respondido solo por el silencio. Y debajo de todo, el recuerdo del grito salvaje y desafiante de un mustang persistía, prometiendo que la noche no había terminado, que algo aún esperaba ser reclamado. El amanecer llegó frío y lento, extendiendo una franja de luz gris azulada a través de la línea irregular de los árboles. La niebla se aferraba baja a la hierba y el aire sabía a resina y hojas viejas, denso con el mantillo del otoño tardío. Eve Hart no había dormido. Había pasado la noche recorriendo su maltrecha cocina, revisando una y otra vez su mochila y escuchando sonidos que nunca llegaron. Aún así, su mente estaba clara, afilada por el propósito. Colocó sus suministros una última vez sobre la superficie rayada de la mesa, un botiquín de primeros auxilios maltratado, botellas de antiséptico, un puñado de pastillas de antibiótico de tamaño para caballos, un kit de costura con agujas e hilo quirúrgico, trapos limpios cortados de una sábana y un trozo de lona impermeable. Metió todo en un viejo bolso de lona, comprobó el cierre, luego se puso su impermeable y se colgó la Remington a la espalda, no como una promesa de violencia, sino como un seguro, por si acaso esta mañana traía algo más que animales heridos. En la pálida luz exterior, Toby esperaba en el poste, su viejo castrado. Sus ojos estaban nublados, pero seguían firmes. Cambió su peso con lenta paciencia mientras Eve ajustaba la cincha de la silla, ataba el equipo y enrollaba las riendas con manos que temblaban solo un poco. No intercambiaron palabras mientras ella montaba y salía bajo las ramas arqueadas, con la mente puesta en la línea de árboles donde se había desaparecido la noche anterior. Nadie vino a buscarme cuando yo corrí, murmuró, casi demasiado bajo incluso para escucharse a sí misma. Pero tú no morirás aquí afuera solo. Dejó atrás la propiedad sin mirar atrás, dejando que Toby marcara un paso cuidadoso por el sendero estrecho que bordeaba el límite del bosque. El mundo estaba en silencio, el único sonido era el golpe sordo de los cascos y el suave suspiro de la hierba contra sus botas. Eve desmontó al borde del primer grupo de pinos, con las botas hundiéndose en el mantillo húmedo. Se movió con la paciencia practicada de alguien que ha pasado años buscando lo que la mayoría de la gente nunca nota. Cada señal, cada rama rota, cada parche de tierra raspada, sus ojos rastreaban las cosas más pequeñas. Una rama baja partida limpiamente a la altura del hombro, con la corteza todavía supurando savia clara. Un arco de huellas de cascos impresas en el lodo resbaladizo, con el rocío todavía acumulándose en las depresiones. Una mancha de sangre oscura y medio seca sobre una piedra plana, negra contra el líquen plateado. Se detenía a menudo, agachándose, con una mano sobre el suelo y la otra apoyada en su muslo. A veces cerraba los ojos y simplemente escuchaba, dejando que el bosque hablara. Un pájaro carpintero distante martilleaba en algún lugar de la ladera. Una ardilla emitió un chillido de advertencia y luego desapareció. El silencio no era total, pero sí profundo e inquietante. Cada sonido parecía tener eco, cada movimiento era lento y deliberado. Toby la seguía detrás, paso a paso, sin apresurarse ni resoplar, como si él también comprendiera la necesidad de callar. A mitad de la colina, el suelo se volvió blando y traicionero, espeso con tierra negra y matas de abrojo. Aquí las huellas flaqueaban y se desdibujaban, pero Eve vio donde se había resbalado, un leve deslizamiento de lodo. Un mechón de pelo áspero enganchado en un arbusto de espinas, un rastro rojo a lo largo de una piedra partida. Ella siguió adelante, agachándose bajo ramas caídas, apartando las hojas mojadas. Al fin,
Encontró lo que buscaba en un hueco donde dos pinos se inclinaban juntos entre los restos de las tormentas del invierno pasado. Ash yacía acurrucado, con su cuerpo medio oculto por una pantalla de retoños rotos y zarzas. Sus costados subían y bajaban con respiración superficial pero constante, sus fosas nasales oscuras por la humedad. Una oreja se movió hacia ella y sus ojos estaban abiertos, vidriosos por el agotamiento y el dolor, pero no por el pánico. Eve se detuvo donde el terreno descendía, con las manos a la vista. No llamó, no buscó comida, no se acercó más de lo necesario. Simplemente se puso de cuclillas, con las botas crujiendo suavemente, y habló con el mismo tono uniforme que habría usado con un soldado sangrando en una zanja. «Lo hiciste bien», dijo. «Si hubieras ido más lejos, no lo habrías logrado». La mirada de Ash la seguía, cautelosa pero no salvaje. No intentó ponerse de pie, no mostró los dientes ni puso los ojos en blanco. Estaba agotado, cada músculo flojo excepto por el temblor en su pata trasera, donde Eve podía ver la fea hinchazón y la costra oscura de sangre seca. Ella desenganchó la cuerda enrollada de la silla de Toby, desenrollándola lentamente. En lugar de pasarla alrededor del cuello o las patas del caballo, la enrolló en un círculo pulcro y la dejó en el suelo entre ellos. Un gesto, no una trampa. Levantó sus manos vacías. Sin trucos, sin cuerdas, sin grano, nada con que sobornarte. No estoy aquí para forzarte. Pero si quieres vivir, tienes que venir conmigo. Durante un largo momento, solo se escuchó el movimiento silencioso de Toby detrás de ella. El leve raspeo de la respiración de Ash, el viento se agitó, despeinando el cabello de Eve y la crin maltratada de Ash. Las fosas nasales del Mustang se dilataron. Olfateó el aire, levantó la cabeza una fracción, luego volvió a apoyarla, probando la fuerza en su pata herida. Pulgada a pulgada, se arrastró hacia adelante mientras una pezuña escarbaba el suelo. Luego otra, un tropiezo, una pausa, y luego un impulso decidido. Evitó la cuerda, rechazando su restricción implícita, pero no se alejó de la presencia de Eve. Eve no se movió. Esperó, con la cabeza baja y la mirada desviada para no desafiarlo. Cuando se acercó lo suficiente como para que ella pudiera sentir el calor de su aliento, extendió la palma de la mano, abierta y firme. Por un latido, no pasó nada. Luego, el suave hocico del caballo tocó su piel, apenas un roce tan ligero como el aleteo de una polilla. Ella asintió, sin decir nada. El aire entre ellos se sintió distinto, más ligero de alguna manera. Toby, sintiendo el cambio, volvió hacia el sendero. Eve se puso de pie y pasó una mano suave por la mejilla de Ash, sus dedos quedaron pegajosos por el sudor, la sangre y mil miedos no dichos. Emprendieron el regreso. Eve guiando lentamente, Toby caminando a su lado. Ash cojeando pero siguiendo por su propia voluntad. Había dolor en cada paso, pero también había algo más, una terquedad, una chispa que aún no se apagaba. Al salir del hueco, Eve echó una última mirada a la maleza oscura y enredada. «Vamos», susurró. «Vamos a casa». Por primera vez, Ash la siguió sin necesidad de ser guiado, una criatura que al fin eligió no huir. Arrodillada bajo la temblorosa luz de la lámpara del taller, Eve se movía despacio, con cuidado de no dejar que su propia tensión se filtrara en sus manos. Afuera la noche estaba en silencio, la oscuridad presionaba contra las delgadas ventanas mientras ella se inclinaba sobre Ash, con la respiración entrecortada. La clínica improvisada era un desastre de trapos limpios, tarros de pomada y envoltorios rotos esparcidos por el banco de trabajo rayado, pero su concentración era inquebrantable. Había visto heridas como estas antes, cortes profundos, una herida hinchada, el borde de la infección arrastrándose bajo la piel maltratada. Con cada pasada del paño, Ash se estremecía, no violentamente, sino con una brusquedad de memoria más que de reflejo. Sus orejas se movían hacia atrás, los músculos se tensaban, pero no lanzó coces ni se agitó. El miedo era viejo, arraigado más profundo que el dolor.
Eve presionó el paño tibio suavemente a lo largo de la pata trasera del Mustang, limpiando la suciedad hasta que la carne rosada e irritada apareció debajo. Irrigó la herida, aplicó capas de antiséptico y la envolvió apretada con tiras de tela blanca, susurrando palabras tranquilas mientras trabajaba. Ash permanecía temblando, con la cola pegada a la pared, pero no intentó escapar. Ella continuó revisando su flanco en busca de otras lesiones mientras limpiaba la mugre de su lado izquierdo. Su mano se detuvo sobre una extraña hendidura superficial cerca del hombro. Lo había vislumbrado antes, solo una sombra, un parche donde el pelo caía de forma diferente. Esta noche, con la última capa de lodo desapareciendo, estaba más claro que nunca. Eve buscó su linterna y dirigió el haz de luz a través de la piel. La forma emergió inconfundible, 3 líneas curvas ramificándose hacia afuera como llamas, rodeadas por un triángulo que apuntaba hacia abajo. La marca era tenue pero precisa. Un hierro marcado profundamente en el cuero hace mucho tiempo. No era el logo de un rancho. No era de misión militar, ni de ninguna rama con la que ella hubiera trabajado. Un escalofrío la recorrió, agudo y absoluto. Sus rodillas temblaron mientras se ponía de pie, el paño resbalando de su agarre. Retrocedió, con el corazón acelerado, mirando fijamente la marca. No podía nombrarla, pero en su diseño deliberado había algo que hablaba de secreto, de propósito, de intención. Su mente retrocedió a través de viejos informes, rumores medio recordados, susurros en los camiones de suministros sobre programas y sujetos que nunca debieron ser encontrados. El peso de esa historia oprimió su pecho. Miró a Ash, a la realidad maltrecha y palpitante ante ella. Y de repente, todas las historias que había intentado olvidar surgieron como una marea. Cuando Ash cayó en un sueño superficial e inquieto, Eve lo dejó descansando con los ojos entreabiertos en la penumbra. Se movió a través del frío hacia la parte trasera de su casa, encendiendo una sola lámpara y abriendo el armario de la habitación de invitados. Allí, bajo mantas carcomidas por la polilla y viejos uniformes, había un pesado cofre de madera, del tipo que requiere un código o una palanca. No lo había abierto en años. Esta noche, no buscó la llave. Calzó su vieja navaja bajo el pestillo, haciendo palanca con fuerza hasta que el metal chilló y cedió. El polvo se levantó, haciéndola toser. Dentro había un trozo de su vida anterior, preservado en capas. Un mapa de sitios de pruebas militares occidentales entintado con fechas y números extraños. Un maltratado diario de logística de sus días de despliegue, amarillento y quebradizo en las esquinas. Y debajo de estos, una carpeta sellada para análisis interno, con los bordes curvados por el largo descuido. Eve hojeó primero el diario, con los dedos temblando al encontrar las entradas que no había querido recordar. Proyecto C9, ensayos de movilidad biológica, transición de protocolos K9 a aplicaciones equinas, rasgos requeridos, adaptabilidad al terreno, tolerancia al ruido, respuesta independiente a estímulos del campo de batalla. Sus propias notas estaban en los márgenes, cronogramas de entrega, envíos químicos, nombres de oficiales que hace tiempo desaparecieron de su mundo. En el archivo, una página marcada como borrador no distribuir, sujeto, asfal. Mustang blanco, cortisol excepcionalmente bajo, no reactivo a artillería simulada, ajustado químicamente para reducir el reflejo de sobresalto, rechazado de la cría primaria, demasiado impredecible para el despliegue directo. Los ojos de Eve se agrandaron al encontrar una fotocopia granulada al final. Un caballo pálido, fantasmal en un corral de acero, mirando directamente a la cámara. El hombro izquierdo, 3 ramas de llamas en un triángulo. Ash se dejó caer hacia atrás en la silla de la cocina, con la carpeta temblando en su regazo. Esto era lo que había encontrado bajo la lluvia. Lo que había llevado a su casa e intentado salvar. No solo una víctima, no solo un animal extraviado, sino el sobreviviente maltratado de un programa que ella, aunque fuera sin saberlo, una vez ayudó a sostener. Sintió ganas de enfurecerse, de quemar los papeles, de destruir cada vínculo con el pasado.
En cambio, se sentó durante mucho tiempo, con la respiración superficial mientras el viento de afuera sacudía los cristales. Reunió las páginas más incriminatorias, las llevó al cobertizo y las quemó en un bidón de acero abollado, viendo cómo las llamas consumían lo que nunca debió ser creado. Pero conservó el mapa y la fotografía de Ash, algo que pensó que debía ser recordado, no por justicia, sino por misericordia. Más tarde regresó al establo, arrodillándose junto al Mustang mientras éste se movía. Sus ojos se encontraron con los de ella, abiertos y oscuros, ni suplicantes ni temerosos. En sus profundidades, ella vio algo que reconocía por el viejo conocimiento de los soldados, resistencia y el largo dolor de haber sobrevivido a lo que estaba destinado a destruirte. No naciste para vivir, dijo ella suavemente, con su voz como un raspeo bajo. Te crearon para servir. Y cuando no lo hiciste, te dejaron morir. Vi cómo hacían lo mismo con los perros. Los cables, los químicos, el silencio. En aquel entonces, pensaba que solo estaba haciendo mi trabajo, entregando medicinas, llevando registros. Lo vi, pero no lo detuve. Presionó su palma suavemente sobre el símbolo cicatrizado. Tú eres lo que queda, y esta vez, nadie te llevará de vuelta allí. Ash se quedó muy quieto. El viento hizo que la lámpara oscilara, esparciendo sombras por las tablas maltrechas. Su respiración era lenta, constante. No había nada de miedo en sus ojos. Eve se sentó allí en silencio, con su mano descansando sobre la evidencia viva de un crimen que nunca podría deshacer. El pasado no podía borrarse. Pero mientras Ash estuviera a su lado, nunca se repetiría. No si a ella le quedaba algo que dar. Al amanecer, el mundo se sentía pálido y quebradizo, una tenue niebla se enroscaba sobre la hierba mientras Eve salía al patio. El frío persistía agudo en sus mejillas, pero ella lo ignoró, con las botas crujiendo sobre las tablas plateadas por la escarcha mientras cruzaba hacia el taller para ver cómo estaba Ash. Las viejas puertas del granero vibraron bajo su mano. Las abrió y dejó que la débil luz se derramara sobre el suelo de serrín. Lo que captó su atención no fue el caballo, al menos no al principio, sino el destello blanco de un papel clavado en la puerta del establo, ondeando con el aire cambiante. Se acercó más. La lluvia ya había empezado a empapar la esquina inferior, desdibujando el borde, pero las palabras en el centro permanecían brutalmente claras. Será reclamado a cualquier precio. Las letras estaban impresas a máquina en un rojo furioso, cada una precisa e implacable. Sin firma, sin símbolo, sin sello ni insignia, nada que sugiriera ley o política. Solo la voz contundente y absoluta de alguien que no necesitaba esconderse tras las reglas. El mensaje no era una advertencia. Era una promesa. Eve arrancó la nota y la estudió, trazando los bordes con el pulgar. El papel estaba frío y resbaladizo en su mano. La dobló 2 veces, la deslizó dentro de su chaqueta y regresó a la casa, con la mente agitada, no por miedo, sino por una clase de furia visceral que no se había permitido sentir en años. Adentro, se arrodilló ante la vieja estufa de leña, alimentó las llamas con el papel y observó cómo las letras de color rojo sangre se ennegrecían, se rizaban y desaparecían en el humo. El olor amargo de la tinta quemada llenó la cocina, mezclándose con la resina de pino y la ceniza. Esperó hasta que cada fragmento se convirtió en polvo, luego removió las brasas y cerró la puerta de la estufa. Afuera, la mañana aún estaba a medio nacer, y por dentro su ira era un rescoldo silencioso, más caliente por estar oculto. Se sentó en el porche con una taza de café frío, con las manos envolviendo la cerámica, mientras su mente se alejaba del presente, deslizándose hacia atrás, hacia años que rara vez se permitía recordar. El bosque frente a ella era espeso, las ramas pesadas por el rocío. Escuchó el silencio, dejándose llevar con los ojos fijos en las sombras temblorosas bajo los pinos. Pero no eran los árboles lo que veía. Era una serie de habitaciones sin ventanas, luces fluorescentes, filas zumbantes de jaulas apretadas contra la pared. Los perros nunca ladraban, estaban sedados,
con los ojos hundidos y los dientes desgastados hasta la raíz de tanto roer el metal. Ella había entregado suministros médicos, narcóticos, antibióticos, ampollas sin un propósito claro. Había firmado las hojas de entrega, pasado los paquetes por la trampilla y se había dicho a sí misma que estaba demasiado alejada como para ser responsable. Pero recordaba una noche, tras un derrame químico, cuando la llamaron para fregar suelos resbaladizos con algo del color del óxido y el amoníaco. En una esquina, bajo el resplandor de una lámpara superior, un caballo temblaba sobre una mesa de metal, con el cuerpo sacudido por el dolor, mientras el joven teniente le aseguraba: «Este es un mutante. Dicen que estos no sienten el dolor como otros caballos». Los ojos del caballo se habían vuelto hacia ella, grandes, negros, increíblemente profundos. Recordaba cómo días después, tras un informe fallido, toda la instalación fue vaciada. Las jaulas quedaron limpias, los archivos desaparecieron, nadie hizo preguntas. Nadie dio medallas. Ella se había marchado, mantuvo la boca cerrada y se dijo que había hecho lo mejor que pudo. No era la culpa lo que vivía dentro de ella ahora, sino un ácido lento, una sensación corrosiva de que el mundo estaba construido sobre el olvido, de que todo lo feo simplemente se barría y se llamaba progreso. Cuando vio la marca en el hombro de Ash, toda la vieja podredumbre había resurgido. El enojo no era un incendio forestal, no estalló ni la consumió. Se filtró lentamente, como aceite empapando todo lo que hacía. A medida que el sol subía, Eve regresó al establo. Ash estaba de pie en la mitad abierta de su compartimento, cambiando el peso de una pata a otra, con un movimiento rígido pero medido. Ya no estaba encogido en el rincón más lejano, estaba donde la luz podía tocarlo, con cada músculo tenso por la vigilancia, pero no por el terror. Ella se detuvo en el umbral. Sus ojos se encontraron, los de ella rodeados de fatiga y resolución, los del oscuros e insondables. Ya no había necesidad de delicadeza o persuasión. El tiempo de esconderse había pasado. «No se detendrán», dijo ella con la voz apenas por encima de un susurro. «No eres su propiedad perdida, Ash. Eres la prueba de que fallaron». Ash la observó, moviendo las orejas. No apartó la mirada. Eve fue a la pared del fondo y despegó el viejo mapa de logística, aquel que había marcado con chinchetas y lápiz de grasa rojo años atrás durante una guerra diferente. Bajo la cinta gruesa y las capas de etiquetas desteñidas, encontró el lugar que había rodeado hacía mucho tiempo, escondido en las tierras salvajes del norte de Montana, Cold River. Golpeó el lugar con el dedo. Si queda algún lugar en este país donde puedas estar a salvo, es aquí. Extendió el mapa sobre el banco de trabajo, sujetándolo con una lata de clavos. Ya no había forma de fingir que podía esperar o luchar más que quienes habían dejado la nota. Los hombres detrás de esto no dependían de órdenes judiciales ni amenazas legales. No lo necesitaban. Todo lo que necesitaban era su ausencia o su rendición. Entró a la casa y bajó la vieja Block, la desarmó sobre la mesa, la limpió y revisó el cargador con dedos firmes como piedras. No por la anticipación de una pelea, sino porque sabía que esta era su última oportunidad de enmendar algo. Afuera, el sol calentaba el techo, pero por dentro, Eve sentía el frío de lo inevitable. Caminó hacia el establo de Ash una última vez antes del anochecer. Él la observó, con el pecho subiendo lento y los ojos fijos en su rostro. «Vamos al norte», dijo ella. «No te pediré que me sigas. Pero no te dejaré atrás». Presionó su palma contra la áspera cicatriz de su hombro, una promesa silenciosa. El viaje que tenían por delante no sería fácil, y no había garantía de un final seguro, pero sería honesto. Esconderse ya no era una opción. No huiría de su pasado, ni permitiría que Ash fuera borrado por el de ellos. Eso ya no era una elección, era una necesidad, una última resistencia, no por la victoria, sino por algo parecido a la misericordia. Y mientras el crepúsculo caía sobre los pinos y el valle,
Eberhard se preparó para un camino que sabía que nunca podría dar marcha atrás. Eve comenzó a empacar a las 3 de la mañana, con el mundo fuera de sus ventanas aún bloqueado en la oscuridad antes del amanecer. El aire era agudo, el viento bajaba directamente de las montañas, colándose por cada grieta de la vieja casa. Se movía en silencio, con las botas amortiguadas sobre el suelo de la cocina, disponiendo sus suministros con una precisión perfeccionada por años en lugares donde olvidar incluso un solo artículo podía significar el desastre. La maltratada mesa de roble estaba cubierta por un mapa militar descolorido, con los bordes enrollados y el centro marcado con líneas dibujadas a mano y círculos rojos. Ella trazó cada senda, cada parada donde el agua podría correr, incluso en verano, cada tramo de cañón boscoso donde los satélites perdían su rastro y el mundo se quedaba en silencio. Había viejas notas con su propia letra, lugares donde alguna vez suministró antibióticos o plasma, antes de que la guerra la vaciara de todo excepto de cautela. Trabajó con paso constante, dividiendo lo que necesitaba en 2 bolsas de lona, bien sujetas con correas de cuero, carne seca y frijoles, avena para los caballos. 2 cantimploras de acero llenas hasta el borde, un frasco de whisky barato para el dolor o la suerte, un pequeño rollo de vendajes y cinta veterinaria, agujas y antibióticos para caballos, su gastado cuchillo de campo y un encendedor maltratado para iniciar fuego. En un bolsillo lateral, deslizó la pequeña fotografía que había tomado de la marca de As, las 3 llamas ramificadas dentro del triángulo invertido. Una prueba, por si alguna vez necesitaba mostrársela a alguien que pudiera ayudar. Su arma de mano descansaba sobre la mesa, limpia y aceitada, con cada bala contada. No eran suficientes para una guerra, solo lo justo para asustar o, si llegaba el caso, para terminar lo que no debía continuar. Finalmente, garabateó una nota, doblándola en un cuadrado y sujetándola al interior del establo de As: si no regreso, dejen que el caballo sea libre. Recorrió la casa una última vez, pasando sus dedos por el poste del porche, el marco de la puerta deformado, la pequeña silla en la esquina donde su hijo se había sentado alguna vez a ver la puesta de sol. No quedaba nadie de quien despedirse. No cerró la puerta con llave, solo la entornó, como si saliera a dar un paseo vespertino y no emprendiera un viaje que podría no tener camino de regreso a casa. Para la primera luz, los preparativos estaban completos. Toby, su fiel y viejo castrado, esperaba ensillado y firme, con las mochilas equilibradas a sus costados. Movió las orejas cuando Eve emergió, pero no hizo aspavientos mientras ella ajustaba las correas, revisaba sus cascos y palmeaba su ancho cuello. As estaba en el patio, con la cabeza baja, la hinchazón de su pata había disminuido, pero no desaparecido. Cojeaba, pero caminó sin protestar cuando Eve lo sacó del cobertizo. Sin cabestro, sin cuerda, solo una palabra suave y una mano en su crin para guiarlo hacia adelante. En la vieja puerta de madera, Eve hizo una pausa. Miró a Toby, a As y luego a la cinta de camino de tierra que serpenteaba hacia el horizonte. No estamos huyendo para escondernos, murmuró, tanto para sí misma como para ellos. Vamos para que todavía quede algo en este mundo que no hayan logrado robar. Ella tomó la delantera, guiándolos fuera de la carretera principal, lejos del mundo que zumbaba con torres de telefonía y cámaras, hacia senderos que había memorizado años atrás. Confiaba en el mapa. Se había trazado una constelación de líneas de suministro olvidadas, senderos de caza, atajos y cauces secos por donde soldados y médicos transportaron alguna vez cajas de plasma y morfina entre puestos. El GPS no habría mostrado más que un espacio en blanco. La Tierra era su brújula ahora. El avance era lento, pero eso era una bendición. Toby caminaba con la firmeza de la vejez, con pasos deliberados e infalibles, cada músculo forjado por una vida cargando pesos más pesados que estos. As lo seguía, sin amontonarse nunca, sin quedarse demasiado atrás. Sus orejas se movían ante cada nuevo sonido, el golpe distante de motores en la carretera y el súbito silencio de los pájaros que enmudecían. Se detenía cuando sentía peligro, esperando el asentimiento de Eve o el suave chasquido de su lengua antes de seguir adelante.
Su pequeña caravana se deslizaba entre arboledas de pinos y sauces, a través de arroyos rocosos y parches de salvia negra, sin ser vistos ni una sola vez desde la carretera. Al mediodía se detuvieron en un cañón estrecho cortado por un manantial que goteaba, el agua acumulándose a la sombra de álamos y abetos. Ebe dejó que As bebiera hasta saciarse y luego se puso de cuclillas para aplicar ungüento en su vieja herida. Él no se sobresaltó, solo parpadeó lento y solemne, como reconociendo el cuidado, como diciendo que el dolor, por ahora, no era razón suficiente para detenerse. El silencio era espeso, pero no opresivo. Era una especie de pacto, una promesa de que se moverían a la velocidad de la curación, de que el viaje no se apresuraría incluso con la amenaza a sus espaldas. Su destino era un rincón remoto del mapa, una delgada franja de tierra presionada contra la frontera norte de Wyoming y Montana. En su memoria, Ebe lo veía claramente: Cold River, marcado con un cuidadoso círculo en tinta roja y una nota escrita a mano, centro de rehabilitación para caballos de guerra. Era más que un santuario. Era para cierto tipo de veteranos heridos, bestia o mujer, el último lugar en Estados Unidos que creía que las cosas rotas aún podían sanar. Conocía a la mujer que lo dirigía, o lo había hecho alguna vez, la mayor Caroline Vance, su última oficial al mando, una mujer de lengua directa y corazón obstinado. Vance había pasado sus últimos años uniformada gestionando los activos olvidados del ejército. Los K9 con los nervios destrozados. Las mulas de carga con ojos atormentados. Los caballos que nadie más sacaría de la pista de aterrizaje. Una vez, Ebe la había visto sacar a una yegua blanca temblorosa de un laboratorio en ruinas en Nevada, con los ojos encendidos por una promesa: ningún animal será autopsiado por fallo operativo bajo mi guardia. Ni uno solo. No habían hablado en años. El mundo era ancho y las heridas creaban distancias. Pero mientras Ebe guiaba a su pequeño grupo hacia el norte a través de valles sombríos y los corredores salvajes que solo la memoria podía navegar, se permitió creer que algunas cosas, algunas promesas, eran demasiado fuertes para romperse. Siguió adelante. Cada tarde acampaban donde el suelo era más blando, donde As pudiera descansar su pata herida y Toby pudiera pastar. Cada amanecer se levantaban y avanzaban de nuevo hacia el norte. La cojera de As se desvanecía y su zancada se alargaba día tras día, aunque sus ojos nunca se relajaban del todo, siempre escaneando el viento, siempre esperando la siguiente amenaza. Ebe también lo sentía. La sensación de que estaban siendo rastreados no solo por hombres, sino por el destino mismo. Sin embargo, a pesar de todo el peligro, había una libertad en la naturaleza. En las millas que quedaban atrás, se descubrió tarareando viejas canciones, susurrando a Toby, contándole las historias de un mundo que, al menos por un tiempo, no terminaría en jaulas ni laboratorios. En algún lugar más adelante, Cold River esperaba. Cold River. Si era esperanza o solo la ausencia de miedo, Ebe no lo sabía. Pero sabía esto: mientras pudiera caminar y As pudiera seguirla, no se detendría hasta alcanzar ese último lugar tranquilo. Y el fuego en su interior, que durante mucho tiempo creyó frío, aún ardía brillante y obstinado contra el mundo. En la segunda noche después de dejar su hogar, el frío presionó desde todas las direcciones, un viento cortante que se deslizaba bajo los cuellos y encontraba cada parche de piel expuesta. Viajaron bajo un cielo tan despejado que parecía casi quebradizo, un derrame de estrellas sobre sus cabezas que hacía poco por calentar el suelo de abajo. El aliento de Ebe formaba neblina en la oscuridad mientras guiaba a Toby y As hacia los pliegues de un barranco estrecho, con la entrada medio oculta por rocas salientes y una espesura de alisos. Era un buen escondite, 3 lados cerrados y el cuarto abierto solo a una franja de cielo. Revisó el suelo, luego el cielo. Era un hábito ahora. Mirar hacia arriba, escanear el negro sobre los árboles en busca de un revelador parpadeo rojo o azul. Esa noche, la vigilancia estaba justificada. El primer indicio fue un destello a través de las ramas, una diminuta y titubeante luz roja. Luego llegó el zumbido agudo e insectoide de un dron, justo en el límite de la audición,
el tipo de sonido que erizaba los nervios y hacía que los 3 viajeros se congelaran en el lugar. Ash se detuvo en seco. Músculos tensos, orejas orientadas hacia adelante. Eve ya se estaba moviendo, sacando la manta térmica de su mochila, una herramienta de superviviente plateada y gruesa, diseñada para confundir los ojos buscadores de calor desde arriba. La extendió sobre Ash, ajustándola contra sus flancos, presionándolo contra la pared de roca fría. «Quédate», susurró. «No te muevas, Toby». Los cubrió lo mejor que pudo y luego se agachó bajo un espeso dosel de agujas de pino, con el corazón golpeando como un tambor sordo e insistente en su pecho. El dron pasó por encima, con las palas cortando el aire con precisión clínica. Su luz roja pintó los troncos mientras barría 2 veces. Luego el zumbido se hizo débil y el haz se retiró hasta desaparecer, tragado por el cielo infinito. Durante unos segundos, Eve no respiró. Luego, lentamente, dejó que la tensión se filtrara de sus hombros, con los dedos todavía aferrados con fuerza a la manta. Solo entonces se dio cuenta de que sus manos temblaban, no de frío, sino por el conocimiento de que esto no era aleatorio. No los perseguían porque Ash fuera peligroso. Los perseguían porque Ash existía, porque él era la prueba. Evidencia que respiraba y cojeaba en la noche. Después de un rato, se puso de pie, palmeó el hombro de Ash bajo la manta y observó sus ojos. Estaban muy abiertos pero no desorbitados, alerta, no aterrorizados. Él confiaba en ella, al menos por ahora. El amanecer no trajo alivio. El viento cortaba igual de fuerte y el bosque vestía su silencio como un sudario. Durmieron a ratos, 90 minutos aquí, otra hora allá, cambiando de posición cada vez para que ningún rastro de olor o firma térmica pudiera sentarse en un solo lugar. Cuando el sol subió lo suficiente para quemar la niebla de los huecos, Eve despertó a ambos caballos y los guió, no por los senderos de caza, sino por lechos de arroyos secos y marañas de piedra vieja, buscando siempre el terreno más difícil. Trabajaba metódicamente. En cada tramo de tierra blanda, dejaba caer puñados de ramas muertas y agujas de pino para ocultar sus huellas. Cruzaban arroyos cuando podían, con el frío mordiéndoles los tobillos y el agua suavizando el rastro. Cada comida se tomaba fría, carne seca, un trago de agua de una petaca de acero, avena para los caballos consumida en silencio, con los envoltorios guardados para cargarlos por millas. Era cuidadosa de no dejar ninguna señal, ni siquiera una rama cortada o un trozo de tela. Ash se adaptó. Cuanto más avanzaban, más ajustaba su paso al de Toby, caminando con ligereza y con las orejas atentas a cada movimiento de Eve. Ya no se asustaba con cada crujido. No se quedaba atrás. Lo que más cambió, notó Eve, fue su mirada. Ya no estaba siempre esquiva, temerosa, comprobando detrás de ellos el eco de la persecución. Ahora, al menos a veces, observaba el camino por delante, con los ojos agudos y alerta por lo que pudiera venir, no solo por aquello de lo que huía. Eve se guardó estas observaciones para sí misma. Hay cambios, sabía ella, que no pueden nombrarse sin romperlos. En algunas cosas, el silencio es la única protección. Esa noche, con la luna alta y fría, encontraron otro hueco bajo un par de abetos imponentes. Las ramas se abrían lo suficiente como para bloquear los ojos de cualquier dron, y la roca estaba tibia por el sol del día. Sin fuego, Eve no se arriesgaría, pero se envolvió en su propia manta térmica y se acomodó con la espalda contra la piedra. Toby yacía justo afuera de la estrecha entrada del hueco, con su cuerpo grande y quieto como un escudo. Ash permanecía sin supervisión en el borde de la oscuridad, con la cabeza baja pero los ojos abiertos. Eve escuchó el viento peinar las agujas de los pinos, el esporádico corretear de un roedor en el suelo del bosque. La quietud no era pacífica, palpitaba con todo lo que no había dicho, con todo lo que no podía arreglar. Habló en voz baja, sin estar segura de si las palabras eran para ella misma o para los animales a su cargo. Siempre pensé que era una buena soldado, murmuró. Hice lo que me pidieron.
Moví los cargamentos, marqué las casillas, completé los informes. Su aliento flotaba plateado en el aire. Pero nunca salvé a nadie. No pude salvar a Tyler de una mala orden. No pude mantener a Joshua a salvo en casa. Tampoco pude detener lo que les hicieron a los animales. Tal vez tenía demasiado miedo de saber cómo hacerlo. Hubo una larga pausa. Solo el sonido de la respiración de Toby, profunda y lenta. Eve apoyó la cabeza contra la roca, cerrando los ojos. Siempre pensé que si seguía moviéndome, podría dejarlo todo atrás. Pero no se puede huir de los fantasmas, ¿verdad? Una rama crujió suavemente en el borde del hueco. Pero Eve no se movió, esperando que Ash mantuviera su distancia como siempre. En cambio, sus pasos se acercaron, lentos y sin prisa. Ella abrió los ojos. Él estaba allí, a solo unos pies de distancia, con la cabeza erguida, las fosas nasales dilatadas, todo su cuerpo angulado como si escuchara. No inclinó la cabeza, no buscó mimos para consolarse. Simplemente se quedó con ella en el silencio. Su presencia no era una pregunta ni una promesa, sino algo que llenaba el espacio donde antes vivía la culpa. Se miraron mientras el frío se intensificaba, mientras el viento traía el eco distante de máquinas que no dormirían. Allí, entre los árboles antiguos y bajo el cielo, vivos con peligros vistos e invisibles, Eve sintió por primera vez algo cercano al perdón. En esa quietud, fue suficiente. En los lugares salvajes donde el fuego estaba prohibido y las palabras podían traicionar, solo el acto de permanecer cerca, de no irse, significaba algo en absoluto. Y cuando el primer rastro de la mañana partió el cielo, se levantaron juntos, fantasmas y vivos, y se movieron de nuevo hacia el norte, un paso, un aliento a la vez. 4 días de huida lo habían cambiado todo, los ritmos del sueño y la vigilia, y la forma en que el hambre ya no mordía, sino que simplemente zumbaba, como el dolor en las rodillas y los hombros se convirtió en un compañero más. Ahora, al amanecer del 5.º día, el valle de Cold River se abrió ante ellos, un vasto cuenco de hierba y árboles bajos bordeado por piedra roja y temblando con la promesa de seguridad. El viento aullaba bajando de las altas crestas, aplastando la hierba leonada y trayendo consigo el aroma a humo y pino. Eve llegó a la cima de la elevación sobre Toby. Ash la seguía a una distancia cautelosa, con su pelaje plateado brillando bajo el débil san matinal. La vista era cruda. Abajo, un grupo de edificios bajos, un molino de viento girando perezosamente junto al río, el humo subiendo en espiral desde una chimenea de piedra, las cercas y los graneros acurrucados como si se prepararan para una tormenta. Estaba a punto de señalar el descenso cuando se detuvo abruptamente, los músculos tensándose bajo sus flancos. Sus orejas se dispararon hacia arriba, su cola se movió, sus cascos escarbaron la tierra blanda. Toby también se detuvo, inquieto, y la propia piel de Eve se erizó con una advertencia. A través de la niebla que se disipaba por la cresta superior, aparecieron 3 figuras. Primero sombras, luego siluetas inconfundibles. Camuflaje táctico, rifles pesados, gafas de espejo. No pretendían ser excursionistas o topógrafos. Uno de ellos, un hombre alto, sostenía un dispositivo que Eve reconoció al instante, un localizador militar de largo alcance. Su antena brillaba como un hueso en el amanecer. No llamaron. No se detuvieron para saludar o mostrar una placa. En cambio, el trío comenzó a moverse, extendiéndose en un amplio arco que encajonaría toda la ladera sur, cortando cada salida fácil del valle. La mandíbula de Eve se tensó. Respiró hondo el aire frío, luego soltó un silbido agudo, una nota alta y descendente que una vez, en otro mundo, significaba romper el perímetro. Las orejas de Toby se movieron hacia atrás. Salió disparado hacia adelante, con las piernas galopando. Ash lo siguió como lanzado por una onda, por instinto, no por razón. Cargaron ladera abajo, el mundo estrechándose al golpe de los cascos y el azote del viento contra el rostro de Eve. La hierba estallaba bajo ellos, el polvo se levantaba con la primera luz.
Un disparo tronó detrás de ellos. Limpio, quirúrgico, partiendo la calma de la mañana. Otro, más cerca, rasgó el aire sobre la cabeza de Eve. Ella se agachó, presionando su pecho contra la crin de Toby, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas pudo oír el siguiente disparo mientras impactaba en la tierra justo detrás de los cascos voladores de Ash. Arriesgó una mirada por encima del hombro. Los hombres se acercaban con los rifles levantados, moviéndose con ese paso implacable y económico. Eso significaba que ya habían hecho esto antes. Sabía cómo los habían entrenado: no cazar, arrear a la presa hacia adelante. Cortar sus opciones. Nunca ceder. Nunca dejar que el objetivo piense. Eve tiró de las riendas, desviando a Toby hacia un parche de terreno pantanoso, un truco aprendido en maniobras hace mucho tiempo. Los cascos chapotearon en el lodo, salpicando de oscuro sus botas y vaqueros. Los hombres dudaron, tropezando mientras la tierra succionaba sus pies. Otra bala pasó rozando, tan cerca que pudo sentir su calor en el hombro. Más adelante, las puertas dobles del rancho Cold River se abrían de par en par, una brecha de madera curtida y hierro maltratado. Alguien estaba de pie en el patio, enmarcado por la luz del sol, hombros anchos, cabello blanco trenzado, mangas de camisa de cuadros remangadas sobre antebrazos fuertes, vaqueros metidos en botas gastadas. Un rifle colgaba suelto en sus manos, pero su sola presencia parecía suficiente para detener un tren. Caroline Vance. Eve no lo dudó. Abre el establo 3. Usa el corral trasero. Gritó mientras entraban estruendosamente por la puerta. Caroline no se movió. No al principio. Sus ojos rastrearon a los hombres en la cresta, luego volvieron a Eve. Sin mediar palabra, ella movió la gran palanca de hierro y las puertas se cerraron de golpe tras ellos, con las cadenas tintineando con finalidad. Ash entró a toda velocidad tras Toby, con espuma volando de sus fauces, los ojos salvajes pero no quebrantados. Eve saltó de la silla, tropezando solo un poco mientras la adrenalina subía y luego flaqueaba. Sus piernas casi cedieron debajo de ella, pero se sostuvo y buscó a Ash, pasando una mano por su cuello tembloroso para tranquilizarlo a él y a ella misma. La voz de Caroline resonó en el patio, tan afilada como el rifle en sus manos. Más vale que tengas una maldita buena razón para traer este circo a mi puerta, Evelyn Hart. Eve, todavía jadeando, presionó su palma contra el costado de Ash, sintiendo su corazón latir con fuerza contra su piel. He traído una vida que vale la pena salvar. Las palabras fueron silenciosas pero se transportaron a través del aire frío y quebradizo. Cayeron entre las mujeres como la hoja de un trono, imposibles de ignorar, imposibles de retirar. Caroline estudió a Ash con ojo de soldado, evaluando su postura, las heridas, la larga cicatriz irregular cerca de su hombro. Su boca se contrajo en una línea dura, pero algo detrás de sus ojos cambió. Bajó el rifle, dejándolo descansar sobre sus brazos, no por confianza, sino por respeto. Ash no se asustó, no se escondió. Permaneció en el patio como si lo reclamara, con el polvo y la sangre mezclándose en sus flancos. Al otro lado de la cerca, los tres perseguidores frenaron con los rifles levantados pero sin apuntar. Uno habló por radio, con la mano haciendo señales: esperen, vigilen. No ataquen. Era un punto muerto, del tipo que podía durar minutos u horas, un aliento contenido que nunca se suelta. Caroline miró de reojo. Ellos no cruzan mi línea. No mientras yo esté de pie. Su voz era plana, definitiva. Eve asintió, guiando a Ash hacia el establo abierto número 3, el que tenía un estrecho pasillo trasero oculto por fardos de heno y una pared falsa. Mientras cerraba la pesada puerta tras ellos, oyó a Caroline quitar el seguro de su rifle. El mensaje era claro: si los hombres intentaban presionar, las cosas se pondrían ruidosas y feas rápido. Adentro, Eve presionó un trapo contra un hilo de sangre en las sien de Ash. Un rasguño de una rama, nada más.
Pero por un momento, la vieja marca cerca de su hombro brilló fresca y roja, pulsando como una herida que no cerraría. Ella susurró, «Hoy no», y besó su frente, con el aliento cálido contra su cuero maltratado. Caroline apareció en el establo, deslizando una maltratada taza de hojalata entre los barrotes. «Bebe. Te ves fatal». Eve la tomó. Sorbió el agua, áspera y perfecta. «Puede que tengamos minutos u horas. No retrocederán». Caroline se encogió de hombros. «¿Qué esperen? Tengo un plan para cada clase de bastardo y munición para todos, excepto para los fantasmas». En la sala principal de la casa, extendieron el mapa de Eve sobre la mesa, trazando nuevas rutas de escape sobre la cordillera Absaroka, a través de bosques muertos y cañones vacíos, tal vez hacia el norte otra vez, hacia los tramos no patrullados de la frontera salvaje. El dedo de Caroline apuñaló el papel. «Si nos vamos, tendrá que ser esta noche. La luz del día es para los que tienen satélites». Eve se sentó con las rodillas temblando mientras la realidad de una seguridad temporal y prestada la invadía. A través de la ventana, podía ver a As de pie bajo el sol de la mañana, con el polvo del valle asentándose en su pelaje. Por primera vez, no se estaba escondiendo, ni encogiendo, ni intentando desaparecer. Estaba viviendo de verdad por su cuenta, con las cuatro patas bajo su propia luz. Eve miró a Caroline, a la tensión de su mandíbula, a las viejas cicatrices en sus manos. Luego su mirada se dirigió a las colinas lejanas donde sus cazadores aún esperaban. «No correré para siempre», dijo. «Pero no dejaré que se lo lleven de vuelta. Ni ahora, ni nunca». Caroline esbozó una sonrisa sombría. «Yo tampoco». Dejó su rifle junto a la puerta, el pacto tácito forjado en el viejo lenguaje de aquellos que saben lo que cuesta realmente una pérdida. Cuando Eve volvió a salir al patio, el aire se sentía diferente. Observó a As pastar tranquilamente, vio cómo levantaba la vista cuando ella se acercaba, con las orejas tiesas y una bienvenida cautelosa. La puerta del establo 3 se abrió, no para esconderse, sino para ofrecer un nuevo camino a seguir, una puerta no para escapar, sino para elegir la libertad, o al menos la esperanza de ella, aunque solo fuera por un tiempo. Al otro lado del campo, los 3 hombres seguían allí, recortados contra el cielo pálido, como desafiando al sol a elegir un bando. No sonaron más disparos, ni demandas ni amenazas. El enfrentamiento se estiró tenso como un cable. Pero aquí, en el borde de todo, Eve sintió algo que no conocía en años. Un momento de paz, crudo e inacabado, pero real. Se detuvo junto a As, con Caroline a su espalda, y esperó lo que viniera después. Lista al fin para dejar de correr. Lista al fin para luchar, no por el pasado, sino por la oportunidad de un futuro. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Nos encantaría saber de ti. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y cuéntanos tu parte favorita. Si disfrutaste el viaje, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias cautivadoras como esta. Y no te lo pierdas, toca la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestro contenido más reciente. Tu apoyo realmente significa el mundo para nosotros.